La pegajosa humedad de Villahermosa, Tabasco, envolvía las calles bulliciosas como un manto, y el aroma a antojitos fritos y piña fresca se mezclaba con el susurro constante de oraciones y alabanzas. En el corazón de esta ciudad de fervor religioso, donde la devoción a la Virgen de Guadalupe era un río profundo que corría por las venas de generaciones, vivía el pastor Ramiro, un hombre de unos 50 años, con un carisma que parecía iluminar los rincones más oscuros del alma. Su voz, bálsamo para muchos y un desafío para otros, resonaba por las paredes de su creciente congregación evangélica, un faro de una nueva fe en medio de siglos de tradición. Él era la personificación del cambio, un predicador apasionado que traía consigo no solo la palabra, sino la promesa de una fe desprovista de intermediarios, directa y pura. El pastor Ramiro no era un hombre común. Cada fibra de su ser estaba impulsada por una convicción inquebrantable a la veneración de santos y figuras como la Virgen María desviaba a los fieles del camino verdadero. El camino que llevaba directamente a Dios en sus sermones eran fuego y brasa, encendiendo corazones y mentes con la urgencia de una fe más pura y directa, una fe que él creía ser el único puente hacia la salvación. Hablaba con la autoridad de quien había recorrido los valles más sombríos de la vida, un hombre cuya propia travesía era un testimonio de la búsqueda incesante de respuestas y propósito en un mundo de incertidumbres. Y esta pasión, sin embargo, venía de un lugar de profundo dolor y de una búsqueda incesante de significado, una cicatriz emocional que había moldeado su visión del mundo. Años antes, una tragedia inenarrable desgarró su vida en pedazos en el accidente que le arrebató a su esposa y a su hijo. El dolor de la pérdida, una carga que llevaba a diario, lo impulsó a una búsqueda aún más intensa de respuestas en la fe. Se sumergió en las Escrituras, buscó consuelo en la oración y encontró en el evangelicalismo una nueva razón para vivir. Una misión que se convirtió en el propio oxígeno de su existencia. La pérdida de su familia dejó un vacío que la fe intentaba llenar, y en su anhelo de redención y propósito, encontró en la predicación un camino para sanar sus propias heridas, creyendo que al guiar a otros, él también encontraría su propio lugar en la eternidad. La iglesia, un edificio moderno que contrastaba con las antiguas iglesias coloniales de Villahermosa, era su refugio, su escenario y el epicentro de su misión. Allí, bajo la luz de fluorescentes frías, construía un ejército de fieles sedientos de una nueva interpretación de la espiritualidad, una que prometía una conexión más íntima y personal con lo divino. Se veía a sí mismo como un libertador, un guía que desvelaría los velos de la tradición para revelar una verdad más simple, más poderosa. Su oratoria, un río caudaloso de palabras bien elegidas e inflexiones dramáticas, atraía cada día a más y más almas, personas que, como él, buscaban algo nuevo, algo que llenara el vacío de sus propias vidas. No obstante, detrás de la fachada de convicción inquebrantable, el pastor Ramiro cargaba un peso invisible en el miedo al fracaso. Con cada nuevo convertido, con cada aplauso cálido, la sombra de la duda acechaba. Temía perder su congregación, ver a su rebaño dispersarse como ovejas sin pastor, y más aún, temía la posibilidad de que su propia misión, su propia fe, fuera cuestionada. La validación de su jornada estaba intrínsecamente ligada al éxito de su iglesia, y la idea de que pudiera estar equivocado, de que sus enseñanzas pudieran desviar a los verdaderos creyentes, era un abismo de terror que se negaba a contemplar. La presión por mantener a su congregación unida y en crecimiento era constante, alimentando su pasión y al mismo tiempo sus mayores inseguridades. Él creía que su fe era la brújula para la purificación espiritual de su gente, para guiarlos a una devoción que él consideraba la única, verdadera, despojada de rituales e imágenes. Esta creencia, sin embargo, era un arma de doble filo. Cuanto más profundizaba en sus sermones, más sentía la responsabilidad de justificar sus convicciones, de probar que tenía razón. Esa necesidad de validación, de mostrar la superioridad de su interpretación de la fe, lo empujaba a un enfrentamiento inevitable con las tradiciones más antiguas y arraigadas de Villahermosa, creando un campo minado de emociones y creencias. Se veía a sí mismo como un pionero,
pero sabía que todo pionero enfrenta la resistencia de quienes prefieren la comodidad de lo conocido. La devoción a la Virgen de Guadalupe en Villahermosa no era solo una práctica religiosa, era un tejido que unía a la comunidad, un símbolo de identidad y esperanza para muchos. Desafiarla era como meterse en un avispero, una acción que podría tener consecuencias impredecibles. El pastor Ramiro, sin embargo, veía esta devoción como una barrera que impedía a las personas alcanzar una conexión más directa con Dios, y esa visión, por más sincera que fuera, lo ponía en ruta de colisión con el alma misma de la ciudad. Sabía que estaba pisando terreno sagrado para muchos, pero su convicción era más fuerte que cualquier temor, impulsándolo hacia un camino de confrontación. Su deseo de purificar la fe era genuino, nacido de un corazón que buscaba la verdad en medio de tantas interpretaciones. No obstante, su enfoque, a veces, rozaba la intransigencia, una línea delgada entre la pasión evangelizadora y la desconsideración por las creencias ajenas. Era un hombre de convicciones fuertes, y esa fuerza, que atraía a tantos, también podía ser la causa de su propia ceguera, impidiéndole ver la belleza y la profundidad de la fe en sus múltiples manifestaciones. El celo por su verdad le impedía, en algunos momentos, comprender la verdad del otro, creando un abismo entre lo que él creía y lo que la comunidad sentía. La ciudad, con sus calles vibrantes y olores tropicales, sería el escenario de un drama que se desarrollaría en las mentes y corazones de sus habitantes. El pastor Ramiro, con su fe inquebrantable y sus cicatrices del pasado, estaba a punto de iniciar una travesía que lo llevaría a confrontar no solo las tradiciones de Villahermosa, sino, más importante, los propios cimientos de su fe y de su identidad. Estaba a punto de descubrir que la fe, así como la vida, es un laberinto de caminos, y que no siempre el más directo es el que lleva a la verdadera illumination. Su búsqueda de purificación estaba a punto de llevarlo a un lugar de profunda e inesperada transformación, un lugar donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvería tenue. Estaba convencido de que su misión era liberar a Villahermosa de una fe que él consideraba distorsionada, y esa convicción casi obsesiva lo impulsaba a acciones cada vez más audaces. Cada nuevo sermón, cada nueva alma convertida, era un paso más en su jornada para establecer lo que él creía ser la verdad absoluta. Pero esta jornada, descubriría pronto, era más compleja de lo que parecía, llena de giros y revelaciones que desafiarían todo lo que él creía inquebrantable. Lo que parecía una búsqueda de la verdad se transformaría en un viaje de autoconocimiento, donde la fe sería puesta a prueba de formas inesperadas. El zumbido de las oraciones católicas se mezclaba con el fervor de las alabanzas evangélicas en las calles de Villahermosa, creando una sinfonía de devoción que el pastor Ramiro quería armonizar a su manera. Él creía que su voz era el instrumento de Dios para guiar al pueblo, para mostrarles el camino hacia una fe sin imágenes, sin rituales excesivos, sin las distracciones que, en su visión, alejaban a los fieles de lo divino. Su presencia en la ciudad era un catalizador, un punto de inflexión en un debate silencioso, que ahora comenzaría a estallar en discusiones abiertas y confrontaciones de ideas, preparando el terreno para la tormenta que se anunciaba en el horizonte. La ciudad, sin saberlo, estaba a punto de presenciar una profunda transformación en sus creencias. Mientras presencias esta historia, te invito a unirte a nosotros. Cada nueva parte de esta jornada puede sorprenderte, y al suscribirte, nunca te perderás un momento de esta transformación. Si estás aquí y te importa lo que viene a continuación, suscríbete ahora y acompáñanos en cada paso. ¿Quién sabe lo que vendrá después? Pero una cosa es segura, la aventura apenas comienza. Oh, quiero saber desde dónde nos estás viendo. ¿De qué ciudad, estado o país? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte con nosotros tu historia. La semilla del conflicto brotó con los sermones incendiarios del pastor Ramiro. Él, impulsado por una convicción que ardía en su pecho y por la creciente popularidad de su iglesia, decidió que era hora de confrontar abiertamente la veneración a la Virgen de Guadalupe. En un púlpito que parecía agigantarse bajo su presencia, proclamaba que la devoción a María era una desviación de la verdadera fe cristiana, una idolatría que cegaba a los fieles
y los alejaba de una conexión directa con el Creador. Sus palabras eran como martillazos, buscando romper las cadenas de la tradición que él veía como un obstáculo a la libertad espiritual, un grito de guerra contra lo que consideraba ser la superstición arraigada en la cultura de Villahermosa. En uno de sus sermones más controvertidos, transmitido por radio y amplificado por las redes sociales, el pastor Ramiro fue aún más lejos. Con la voz embargada por la pasión, desafió públicamente cualquier manifestación divina o milagrosa asociada a la Virgen María, afirmando que tales milagros no eran más que invenciones humanas, mitos que aprisionaban al pueblo en una fe superficial. Invitó a los fieles a testificar que solo la fe directa en Dios podía traer las respuestas y la verdadera salvación, ignorando completamente la profunda devoción y el significado cultural que la Virgen representaba para la mayoría de los habitantes de la ciudad. Su convicción era tan fuerte que no podía ver el dolor que sus palabras causarían, solo la verdad que estaba decidido a revelar. Sus acciones iniciales estaban motivadas por un deseo que él consideraba sincero de liberar a las personas de lo que él creía ser una forma de idolatría, de guiarlas hacia una fe más pura y menos ritualista. Pero también había un orgullo sutil en su capacidad de influenciar a las masas on the light en él, poder de su oratoria y en la multitud que se reunía para escucharlo. Veía a cada nuevo miembro de su congregación como una victoria personal, una prueba de que estaba en el camino correcto, y esa validación externa alimentaba su determinación de seguir adelante, incluso si eso significaba desafiar los cimientos más sagrados de la cultura local. La línea entre la pasión por la verdad y el orgullo personal comenzaba a desdibujarse. Los sermones del pastor Ramiro no tardaron en generar un intenso revuelo en toda Villahermosa. Noticias de sus polémicas predicaciones comenzaron a aparecer en periódicos locales, como el reconocido Tabasco Hoy, que dedicó titulares y reportajes a fondo sobre el creciente conflicto religioso en la ciudad. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla virtual, con discusiones acaloradas entre católicos y protestantes, cada lado defendiendo fervientemente sus creencias. La tensión palpable en las calles reflejaba la polarización que se instalaba en los hogares y en las conversaciones cotidianas. Y Villahermosa, antes una ciudad de fervor mixto, ahora se veía dividida por una línea invisible, pero profundamente sentida. Doña Elena, una mujer de fe inquebrantable y abuela de uno de los jóvenes miembros de la congregación del pastor Ramiro, sintió las palabras del pastor como un golpe personal. Para ella, la Virgen de Guadalupe no era solo una imagen, sino la esencia misma de su fe, el consuelo en sus momentos de dolor, la esperanza en sus días más sombríos. Las palabras de Ramiro la golpearon en lo más profundo, cuestionando todo lo que ella creía y la hacía sentir segura. Ella, que siempre había sido un pilar de devoción en su comunidad, ahora se veía en medio de una tormenta de dudas y resentimientos, sintiéndose atacada en su propia casa, en su propia fe, por alguien que se decía mensajero de Dios. Mientras tanto, Juanito, un joven miembro de la congregación del pastor Ramiro, inicialmente impresionado por la oratoria del pastor, comenzó a sentir una creciente incomodidad. Él venía de una familia de católicos devotos, y la fe en la Virgen de Guadalupe era parte de su herencia, de su identidad. Las palabras incisivas del pastor Ramiro lo ponían en una encrucijada, dividido entre la nueva doctrina que lo atraía con su simplicidad y la tradición que lo ligaba a sus raíces familiares. Buscaba respuestas, pero se sentía cada vez más confundido, incapaz de conciliar las dos vertientes que parecían chocar dentro de su propia alma, una batalla que reflejaba la división que se extendía por la ciudad. Cada día, la línea entre la comunidad católica y la congregación evangélica del pastor Ramiro se profundizaba. Las interacciones, antes marcadas por una convivencia pacífica, se volvieron más tensas, repletas de miradas desconfiadas y silencios incómodos. El padre Miguel, un sacerdote católico anciano y sabio, observaba el desarrollo de los acontecimientos con una tristeza silenciosa. Veía el peligro de una ciudad dividida por la fe, lamentando la polarización que los discursos del pastor Ramiro estaban causando. El padre Miguel,
un hombre de paz y diálogo, sentía la urgencia de una reconciliación, pero sabía que el camino hacia ella sería largo y doloroso, exigiendo humildad de ambos lados. La actitud del pastor Ramiro, aunque nacida de una convicción profunda, comenzó a transformarse en terquedad, una negativa a considerar otras perspectivas. Se encerraba cada vez más en su propia burbuja de verdad, incapaz de escuchar las voces de la tradición y de la fe que no encajaban en su visión. Con cada crítica, se fortalecía en su posición, interpretando la oposición como una prueba de que estaba en el camino correcto, enfrentando a las fuerzas que intentaban detenerlo. Esta rigidez, que antes era vista como fuerza, ahora comenzaba a manifestarse como una barrera infranqueable, aislándolo de aquellos a quienes deseaba alcanzar y paradójicamente liberar. El conflicto antes velado ahora era descarado, una herida abierta en el corazón de Villahermosa. Las calles de la ciudad, que antes vibraban con una armonía de creencias, ahora resonaban con los ecos de la discordia. El clima de fervor religioso que siempre caracterizó a la ciudad se transformó en un fervor tenso, donde la fe, en lugar de unir, parecía desunir. La gente comenzó a elegir bandos, y la comunidad, antes cohesionada, se fragmentaba en grupos opuestos, cada uno defendiendo su propia interpretación de lo divino, cada uno más seguro de su verdad que del otro. El pastor Ramiro, sintiendo la creciente polarización, interpretó esto como una señal de que su mensaje estaba llegando al meollo del asunto. Creía que la incomodidad era necesaria para la verdadera transformación, que la gente necesitaba ser sacudida de sus zonas de confort religiosas para ver la verdad que él predicaba. Esta creencia, sin embargo, le impedía percibir el dolor y el sufrimiento que sus palabras estaban causando en aquellos que tenían una fe diferente a la suya. Estaba tan enfocado en su misión de purificar la fe, que no veía las heridas que estaba abriendo en el proceso, cegado por su propia convicción. La tensión entre católicos y protestantes de Villahermosa alcanzó un punto crítico. Misas y cultos se convirtieron en escenarios de discursos cada vez más acalorados, y las conversaciones en las plazas públicas se transformaron en debates apasionados, a veces agresivos. La comunidad, antaño unida por una fe compartida, aunque con matices, ahora se encontraba en lados opuestos de un debate que parecía no tener fin. Las familias se dividían en sus creencias, los amigos se distanciaban, y la armonía social de Villahermosa comenzó a desmoronarse bajo el peso de interpretaciones divergentes de la fe, culminando en una atmósfera de aprensión y expectativa por lo que vendría a continuación. El pastor Ramiro, sintiendo que era el momento de un golpe decisivo, decidió intensificar aún más sus sermones, llevando su desafío a un nuevo nivel. Quería probar de una vez por todas que la fe en la Virgen de Guadalupe era infundada, que no había milagros o intervenciones divinas asociadas a ella. Su convicción se había convertido en un monolito inquebrantable, y estaba decidido a derribar lo que él veía como una fortaleza de idolatría, costara lo que costara. Esta determinación, sin embargo, lo llevaría a un camino que él jamás podría prever, un camino que desafiaría no solo sus convicciones, sino la propia naturaleza de su fe en Gael. Destruye la imagen de la Virgen. Él cree que está haciendo algo correcto, pero la acción genera reacciones inesperadas. Las reacciones de la comunidad al acto de Gael son un CTA importante, ya que representan el momento en que el protagonista comienza a percibir que las cosas están fuera de control. En un acto de desafío público, el pastor Ramiro decidió que su iglesia ya no albergaría ninguna imagen, por pequeña que fuera, que pudiera ser interpretada como un símbolo de idolatría. Ordenó la retirada de un pequeño, pero antiguo, cuadro de la Virgen de Guadalupe que adornaba discretamente un rincón del altar. Este acto, aparentemente menor, fue un símbolo poderoso de su determinación de erradicar lo que él consideraba una desviación, una demostración visible de su ruptura con las tradiciones establecidas. La retirada de la imagen, aunque realizada en su propio espacio, resonó como un grito de guerra por toda la ciudad, reavivando la llama de la controversia y aumentando la indignación de los fieles católicos. Doña Elena, al enterarse de la retirada de la imagen, sintió un dolor agudo, como si algo dentro de ella
hubiera sido arrancado. Para ella, aquello no era solo un cuadro, sino un pedazo de su alma, un vínculo con su fe más profunda y con la memoria de sus antepasados. Sus lágrimas no eran de rabia, sino de tristeza y de un profundo desamparo, sintiendo que su fe estaba siendo irrespetada y humillada. Veía el acto del pastor Ramiro no como una purificación, sino como una profanación, una afrenta directa a todo lo que ella consideraba sagrado. Su dolor representaba el dolor de muchos en Villahermosa, un lamento silencioso que se extendía por las calles de la ciudad, aumentando la tensión. Juanito, por su parte, sintió un escalofrío. Aquel acto del pastor Ramiro, que antes parecía valiente, ahora le parecía excesivo, casi violento en su rechazo a las tradiciones. Estaba cada vez más dividido entre la lealtad al pastor, que lo había inspirado con su oratoria, y la lealtad a sus raíces, a la fe de su abuela, de su familia. Aquel gesto simbolizaba para él la ruptura definitiva, la imposibilidad de conciliación, y lo hacía cuestionar si la búsqueda de la verdad pura no estaría destruyendo algo esencial, algo que unía a las personas en lugar de separarlas. Su confusión se convertía en un espejo de la fragmentación social que se instalaba en la ciudad. El padre Miguel, al oír sobre la retirada de la imagen, sintió un nudo en el corazón. Sabía que aquel acto, por más simbólico que fuera para el pastor Ramiro, sería interpretado como una afrenta directa por gran parte de la comunidad católica. Su preocupación no era por la imagen en sí, sino por la grieta que se profundizaba en la fe de las personas, por la división que se creaba entre vecinos y amigos. Veía en el gesto de Ramiro no solo un rechazo a un símbolo, sino un rechazo a la unión y al respeto, valores que él consideraba fundamentales para la verdadera fe. El padre Miguel sabía que la situación estaba a punto de estallar. La atmósfera en Villahermosa se volvió aún más densa, cargada de una expectativa sombría. El aire parecía más pesado, y cada conversación, cada mirada intercambiada en las calles estaba teñida por la tensión religiosa. Las diferencias, antes sutiles, ahora eran explícitas, creando un abismo entre los grupos religiosos. La ciudad, antes un crisol de culturas y creencias que coexistían, ahora era un escenario para un enfrentamiento inminente, donde la fe, que debería unir, se estaba convirtiendo en la principal causa de desunión. Los tambores del conflicto latían cada vez más fuerte, anunciando que un punto de no retorno se acercaba rápidamente. El pastor Ramiro, en su búsqueda de validación y de la verdad que creía poseer, sintió una mezcla de satisfacción y ansiedad. Sabía que sus acciones eran audaces, que estaban generando un gran impacto, pero estaba convencido de que eran necesarias para despertar al pueblo. El orgullo de su convicción, sin embargo, comenzaba a mezclarse con una sensación de aislamiento. Incluso con su congregación creciendo, la oposición de la comunidad católica y la vacilación de algunos de sus propios miembros creaban un muro a su alrededor. Estaba en el centro de la tormenta que él mismo había provocado, y el viento comenzaba a soplar con más fuerza. La ciudad esperaba, con la respiración contenida, el próximo paso del pastor Ramiro. Rumores y especulaciones se extendían como pólvora, alimentando la ansiedad y la curiosidad sobre lo que haría a continuación. La radio local, Tabasco Hoy y las redes sociales estaban en ebullición, siguiendo cada movimiento, cada declaración del pastor. Villahermosa estaba en el umbral de un evento que podría cambiar para siempre su paisaje religioso y social. Un momento decisivo que pondría a prueba la fe de todos, tanto los que seguían al pastor Ramiro como los que se oponían a él. La historia de la ciudad estaba siendo escrita, y la fe era la tinta que la manchaba. La tensión religiosa en Villahermosa se desató durante un culto especial en la iglesia del pastor Ramiro, que estaba siendo transmitido en vivo por una radio local. La expectación era palpable. Pius, el pastor, en su pasión inquebrantable, había prometido un sermón aún más enfático, un ultimátum a aquellos que en su visión persistían en la idolatría. La congregación, abarrotada, observaba cada movimiento de Ramiro, con muchos de los fieles de Juanito buscando señales de confirmación para sus propias dudas, mientras la voz de doña Elena, en su casa, murmuraba rosarios, sintiendo un presentimiento que le helaba el alma.
Con su voz poderosa y retumbante, el pastor Ramiro hablaba fervorosamente sobre la ausencia de intervenciones divinas atribuidas a la Virgen María, desafiando la lógica y la fe arraigada de siglos. Gesticulaba, su rostro contorsionado en una expresión de convicción absoluta, mientras las palabras fluían como un río, arrastrando consigo las certezas de muchos y la inseguridad de otros. Cada frase era un ataque directo a las tradiciones católicas, un intento de desmitificar la figura de la Virgen de Guadalupe, que él consideraba una barrera entre el hombre y Dios, un ídolo que necesitaba ser derribado en nombre de la verdadera fe. En el clímax de su predicación, cuando el pastor Ramiro declaraba que solo la fe directa en Dios podía obrar milagros, un fuerte temblor de tierra sacudió la iglesia. El suelo vibró bajo los pies de los fieles. Las paredes, gimiren y un sonido gutural proveniente de las profundidades de la tierra llenó el ambiente. El caos irrumpió, sillas se arrastraron, voces se elevaron en gritos de pánico, y el olor a polvo y miedo llenó el aire que antes estaba saturado de alabanza. El silencio de la radio fue reemplazado por un estruendo ensordecedor, impactando a los oyentes en sus casas y aumentando el temor. Las luces de la iglesia, que antes iluminaban el rostro decidido del pastor, fallaron en un parpadeo, sumergiendo el ambiente en una oscuridad casi total, solo punteada por la luz tenue que venía del exterior a través de las ventanas. En medio del estruendo, uno de los antiguos vitrales, una pieza de arte sacro, que representaba una escena bíblica, se hizo añicos en 1000 pedazos, cayendo al suelo con un ruido estridente. El sonido de los vidrios rompiéndose se mezcló con los gritos de la congregación, creando una sinfonía de terror e incertidumbre, mientras la edificación se balanceaba peligrosamente, amenazando con derrumbarse sobre todos, y entonces en el centro del altar, donde antes había una imagen de la Virgen, retirada por orden de Ramiro, en su fervor iconoclast, la pared agrietada reveló algo inesperado. Una antigua y sorprendente pintura de la Virgen de Guadalupe, intacta por el tiempo y en un estado de conservación impecable, emergió de las profundidades de la mampostería, como si hubiera sido guardada por siglos, esperando aquel momento para revelarse. La luz tenue que invadía el ambiente desde afuera iluminaba la imagen, creando un halo misterioso a su alrededor, un contraste asombroso con el caos que se desarrollaba a su alrededor. La iglesia se sumió en un silencio aturdido. El asombro y la reverencia reemplazaron el pánico. Los gritos cesaron, la gente dejó de moverse, y todos los ojos hipnotizados se fijaron en la imagen recién revelada. La mirada del pastor Ramiro se clavó en la pintura. Su voz, antes poderosa e imponente, flaqueó, convirtiéndose en un susurro, casi inaudible, como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Él, el hombre de la razón, el desafiador de ídolos, estaba ante algo que desafiaba su propia lógica, sus propias convicciones, sus propias certezas más profundas. Este evento, de impacto inmediato, causó una mezcla de asombro y reverencia entre los presentes y los oyentes de la radio. En Villahermosa, la noticia se extendió como pólvora. La comunidad católica local, ya atenta a sus discursos, interpretó el acontecimiento como una señal divina, una respuesta de los cielos al desafío del pastor Ramiro, una prueba irrefutable de la presencia y el poder de la Virgen de Guadalupe. La fe, que estaba bajo ataque, ahora era confirmada de una forma que nadie podría haber previsto, renovando la esperanza y la convicción de los fieles más devotos. Incluso miembros de la congregación del pastor Ramiro comenzaron a cuestionar sus convicciones. El silencio en la iglesia no era solo de asombro, sino de una profunda reflexión. Juanito, con los ojos muy abiertos, miraba de la imagen al pastor, sintiendo su fe tambalearse por una fuerza que no podía comprender. Doña Elena, en su casa, se arrodilló en oración, las lágrimas corriendo por su rostro, ya no de dolor, sino de una gratitud profunda, sintiendo que sus oraciones habían sido escuchadas de una forma que superaba cualquier expectativa. La tensión entre los diferentes grupos religiosos de Villahermosa alcanzó su punto álgido. La ciudad hervía con la noticia del milagro, y la fe, que antes dividía, ahora se convertía en un interrogante aún mayor, que significaba aquello
¿Un castigo? ¿Una revelación? La pregunta flotaba en el aire y el pastor Ramiro, en el centro de todo, enfrentaba no solo un temblor físico, sino un temblor en sus propios cimientos espirituales, un desafío que lo pondría a prueba de una forma que él jamás imaginó, llevándolo a una crisis existencial profunda y transformadora. Desafiado por la visión inesperada de la Virgen de Guadalupe, el pastor Ramiro inicialmente se negó a aceptar lo que había sucedido. Su mente racional, entrenada para deconstruir dogmas y enfocarse en la literalidad de las escrituras, luchaba por encontrar una explicación lógica para el evento. Intentaba convencerse a sí mismo de que era una coincidencia, un fenómeno geológico peculiar que, por casualidad, había revelado una antigua pintura. La incredulidad era un escudo contra la verdad abrumadora que se imponía, un intento desesperado de mantener intacta la estructura de su fe, que acababa de ser sacudida en sus cimientos. La negación fue su primer refugio, pero no sería el último. Sin embargo, el peso del acontecimiento y la creciente conmoción en Villahermosa lo obligaron a confrontar sus propias creencias. La ciudad entera hablaba del milagro, e incluso en su congregación, los murmullos de asombro y cuestionamiento se hacían más fuertes. La mirada de Juanito, antes de admiración, ahora llevaba una mezcla de confusión y búsqueda, un reflejo de lo que él sentía dentro de sí. La persistencia de la imagen, la fuerza con la que se imponía, hacía que sus certezas comenzaran a desmoronarse, pedazo a pedazo. Ya no podía ignorar lo que sus ojos habían visto, lo que sus oídos habían escuchado, lo que su alma sentía. Pasó por una profunda crisis de fe, un torbellino de dudas y cuestionamientos. Las noches eran largas, repletas de insomnio y angustia, mientras revivía el momento del temblor y la revelación de la imagen. Su pasión por la predicación, antes un fuego que lo consumía, ahora era una brasa casi apagada, reemplazada por un vacío existencial. Cuestionaba sus motivaciones, el verdadero significado de su misión y la validez de toda una vida dedicada a una interpretación tan singular de la fe. El dolor de la pérdida de su familia resonaba nuevamente, mezclándose con el dolor de su propia incertidumbre, forzándolo a un punto de ruptura. En un momento de vulnerabilidad inédita, el pastor Ramiro buscó el consejo de un antiguo amigo, el padre Miguel, un sacerdote católico, respetado en la ciudad por su sabiduría y serenidad. El encuentro, inicialmente vacilante, se transformó en largas conversaciones, regadas con café fuerte y una honestidad brutal por parte de Ramiro. El padre Miguel, con su calma y su visión ecuménica de la fe, le ofreció una perspectiva diferente sobre la devoción a la Virgen María, no como una desviación, sino como una manifestación de la fe y el amor de Dios para muchos corazones. Lo escuchaba sin juicios, solo con una profunda compasión y un deseo sincero de ayudar. A través de estas conversaciones y de reflexiones solitarias, el pastor Ramiro comenzó a comprender que la fe podía tener múltiples expresiones, que lo divino se manifestaba de formas diversas y que la verdadera devoción residía en la unión y el amor, y no en la división. Percibió que su desafío a la Virgen María no era una lucha contra la idolatría, sino un desafío a su propia comprensión limitada de la fe y la espiritualidad. La humildad comenzó a brotar en su corazón, reemplazando el orgullo que lo había cegado, y una nueva luz comenzó a surgir en su alma, iluminando los rincones oscuros que la duda había creado. Su transformación era visible para todos los que lo conocían. Se volvió más humilde, más empático, más abierto al diálogo. Su oratoria, antes incisiva y confrontadora, ahora era más suave, más invitadora, más permeada por una comprensión profunda de la complejidad de la fe humana. No abandonó sus convicciones, pero las expandió, dándose cuenta de que la verdad era mucho más grande de lo que había imaginado, y que la fe era un río con muchas fuentes, todas fluyendo hacia el mismo océano. La rigidez de antes daba paso a una flexibilidad que lo hacía más humano y, paradójicamente, más divino. El mensaje central que se reveló al pastor Ramiro fue que la verdadera fe trasciende doctrinas rígidas y se manifiesta en la aceptación, el respeto y la unión entre los
diferentes caminos espirituales. Entendió que el amor y la comprensión son más poderosos que el dogma y el prejuicio, y que la humildad ante lo desconocido y la apertura a nuevas perspectivas son esenciales para el crecimiento personal y espiritual. Su jornada. Antes un camino de confrontación, ahora se convertía en un camino de reconciliación, primero consigo mismo y luego con su comunidad. La moraleja de la historia se manifestó sutilmente en la travesía del pastor Ramiro. Aprendió que, por más sinceras que sean nuestras convicciones, la verdad absoluta puede ser elusiva, y que la fe, en su esencia, es un acto de amor y de conexión con lo divino y con el prójimo, independientemente de las formas externas que asuma. La revelación de la imagen de la Virgen, que antes parecía un ataque personal, se convirtió en un catalizador para un profundo autodescubrimiento, llevándolo a una comprensión más amplia e inclusiva de la espiritualidad. Estaba finalmente encontrando la paz que tanto buscaba. La resolución de su conflicto interno se reflejó en su postura externa. Ya no era el pastor Ramiro que dividía, sino el pastor Ramiro que buscaba unir. Su historia, marcada por la tragedia personal y la búsqueda incesante de propósito, ahora ganaba un nuevo capítulo, un capítulo de redención y de una fe más madura y abarcadora. Había encontrado respuestas, pero no las respuestas que esperaba. Encontró una verdad mayor que lo llevó a trascender sus propios límites y prejuicios. Su transformación era un testimonio vivo del poder de la humildad y de la apertura a lo desconocido.